Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar unos flamboyanes. Comencé dibujando unas líneas guías en mi lienzo. Luego mezclo azul talo, blanco y un toquecito de rojo y comienzo a pintar lo que será el cielo. Las pinturas que estoy utilizando son acrílicos y estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Este trabajo también puede realizarse en óleo. Te recuerdo que si deseas ver este video o cualquier otro a una velocidad distinta a la expuesta, puedes hacerlo yendo a la configuración del mismo. Aquí con un poco de blanco, de un tono más claro, añadí un poco de blanco a la mezcla que era del cielo y de unos toquecitos para sugerir unas nubes. Lavé el pincel, toqué el verde vejiga, añadí azul, un poco de sombra tostada y con un golpeteo comienzo a pintar lo que va a ser una arboleda. A medida que se va moviendo el paisaje y la pincelada a la derecha, las cosas van a estar más pequeñas, esto para sugerir distancia. En los restos de la mezcla añadí un poco de azul, sombra tostada, algo de rojo y negro. Esto para pintar las sombras de la arboleda. Lavé el pincel y comienzo a aplicar amarillo al pie de la arboleda. Agrego un poco de azul y negro, un poco más de amarillo y de esta manera voy dando la sensación de lejanía en esa arboleda. Al poner un tono más claro frente a la arboleda, pero habiendo una transición a la sombra, se va a empujar aún más esa arboleda, o sea, empujar visualmente esa arboleda. Continúo aplicando amarillo con toquecitos de verde, o sea, el tono amarillo está eh, manchado con el verde y aplico. Toco mi amarillo nuevamente y voy a dar un poco de volumen a esa arboleda. Si deseas que el tono de esta luz, que es la que está dando el volumen, sea más claro, simplemente lava el pincel antes de tocar el amarillo. Yo tenía residuos del verde, por eso no es eh, tan vivo el color, pero yo no lo quería tan vivo, puesto que lo que quiero es dejarlos un poco como opaco para que el protagonismo lo tengan los flamboyanes. Aquí estoy agregando un poco de sombra tostada a modo de base. Mezclé un poco de azul con blanco y también doy una base de lo que va a ser un río más adelante. Con siena tostada, blanco, un poco de amarillo ocre
y más adelante voy a agregar tal vez un poco de rojo. Voy a estar dando unos toquecitos en la parte que pinté con sombra tostada, para ir dando algo de volumen y textura a esta área. Simplemente voy dando trazos cortos, muchas veces es simplemente un golpecito, pero voy buscando dar la forma con la pincelada. Lo que quiero es que se vea como abultado. Voy a estar armando con los residuos de la parte superior de donde pintamos ahora. Eh, Añadí un poquito de negro, lo mezclé, lo que quiero es un tono como amarronado entre marrón y gris para pintar la parte baja de la tierra que llega a la orilla, que limita con la orilla del río. Este tono es porque lo que quiero representar es la humedad que tiene la tierra al estar en contacto con el agua. Unos tonos más claros para abultar aún más algunas partes. Queremos buscar que esto tenga algo de relieve. Nuevamente tomo mi pincel de celda, toco el verde y el amarillo y con un golpeteo comienzo a sugerir una vegetación. Añado un poquito de azul a la mezcla para dar un poco de sombras en esta vegetación. Doy golpes con el pincel en la paleta para abrir un poco las cerdas del pincel y que quede ese efecto de vegetación cuando doy entonces el golpeteo sobre el trabajo. Continúo dando un poco de relieve a todo el suelo, esto sin añadir demasiada cantidad de pintura en el pincel. Todo el tiempo trabajé con poca pintura. Tomo negro y voy a comenzar a pintar lo que es el tronco de uno de los flamboyanes. Este tronco es un poco curvo, es corto también. Voy buscando dar la forma de sus ramas. Cercano a este voy a pintar otro.
Con amarillo, ocre y blanco voy a dar un poco de textura a la corteza de ambos árboles. A esa mezcla añadí un poquito más de blanco y algo de amarillo para entonces pintar la luz. Voy a comenzar con un pincel limpio a sugerir el follaje del primer flamboyán. Voy a hacer el amarillo. Voy a situar el amarillo en el lugar que está porque el flamboyán rojo es más fuerte para cubrir el follaje si pinto sobre él, porque el amarillo es más translúcido que el rojo. Pero usted puede situarlos en la posición que desee. Con un poco de amarillo y algo de siena tostada, voy a mezclar para hacer o pintar las sombras en el flamboyán amarillo. Al mezclar el siena y el amarillo me da un tono naranja. Así que si usted no tiene siena tostada, puede utilizar un poco de el rojo o en cambio puede utilizar un poquito del sombra tostado. También le va muy bien. Lavé el pincel, mezclo un poco de negro y rojo para pintar las sombras entonces en el flamboyán rojo. Si no desea utilizar el negro, puede mezclar el rojo con un poco del azul o con un poco del verde. También puede hacerlo, claro está, con el sombra tostado. Algunas partes del rojo fueron pues, retocadas con el rojo porque quedaron muy translúcidas y necesitaba marcarlas un poquito más. Si con el amarillo sucede lo mismo, adelante. Ahora mezclé un poco de amarillo con el blanco para comenzar a dar el volumen a ese follaje.
Con rojo y amarillo voy ahora a hacer un naranja para entonces dar el volumen del flamboyán rojo. Usted puede también utilizar el rosado, sería mezclar el rojo con el blanco si así lo desea. Yo prefiero el naranja. Voy a preparar nuevamente el tono de sombra del flamboyán amarillo porque siento que como que perdí la sombra y las voy a retocar. Una vez terminado con el follaje de estos árboles, vamos entonces a trabajar un poco lo que es la sombra reflectiva de estos árboles sobre el suelo. Así que añadí un poco de azul en el verde vejiga, un toquecito de negro y comienzo a dar el golpeteo para sugerir esta sombra utilizando las hierbas que están alrededor de los árboles. Aunque la luz viene de un lado, el follaje hace que abarque la sombra de gran espacio. Continúo también retocando el resto de la vegetación que hay en el suelo. Voy a trabajar un poco lo que es el movimiento del agua. Así que utilizo el mismo azul, que en este caso fue el talo, y blanco. Lo hago más claro que la base y comienzo a trabajar. La pincelada va a favor del movimiento del agua. Con un poco del mismo talo y sombra tostado trabajo bien pegadito a la tierra, a la orilla, para definirla un poco mejor. Con negro voy a comenzar a pintar lo que van a ser unas piedras. Las formas de las piedras las vamos a definir utilizando blanco, negro y un poco del azul ftalo. Si no tienes azul ftalo, utiliza el azul que tengas a la mano. Vamos a dar unos golpecitos sobre las manchas negras para ir formando lo que son las piedras.
La piedra que es más pequeña no la estoy definiendo porque quiero trabajarla como si fuera una mancha, que lo voy a hacer más adelante, para que da la sensación de que esa piedra está sumergida. Ahora estoy marcando un poco lo que es el agua cuando se divide al pasar eh, por el área de las piedras. No va a cubrir las piedras, sino que se divide en dos en su camino. Aquí, aunque al hacer el movimiento del agua quedó cubierta completamente la piedra, la vamos a rescatar, a marcarla un poco más. Una vez terminado con el agua, vamos a comenzar con negro a pintar unos postecitos o espeques en la orilla, en la parte de arriba de la orilla donde están los flamboyanes. A medida que me voy alejando visualmente, los espeques van a ir reduciendo de tamaño y la distancia entre ellos también se va a reducir. De esta manera marcamos la distancia, la lejanía que hay en esa área. Con el mismo negro doy una base en esta parte que aún no se había pintado. Mientras seca la base negra, voy a ir trabajando un poco más los espeques. En este momento aplico un poco de blanco. Como el negro no está completamente seco, ese blanco se va a manchar y vamos a obtener un tono gris. Vamos a dar unos toquecitos para darle un poco de luz. Lavé el pincel y tomé un poco de verde vejiga, le añadí azul
y negro, y entonces con un poquito más de negro que cuando se hizo las otras sombras, para entonces pintar las sombras que se reflejan de los espeques sobre el suelo. Con un poco de gris y un pincel fino, con la pintura un poco a punto de tinta, que eso es bastante hidratada, voy a entonces a pintar la alambrada. Ahora voy a aplicar amarillo sobre esta parte que tenía una base negra para ir sugiriendo otra vegetación. Voy dando simplemente un golpeteo y giro un poco el pincel de algún lado al otro para darle diferente movimiento a esta vegetación. Luego voy a agregar un poquito de blanco a ese amarillo y damos algo de volumen. Ahora voy a pintar lo que son follaje o flores de estos árboles que ha caído tanto en el suelo como en el agua. Bueno amigos, video está por terminar, ya no hay mucho más que explicar, así que yo me voy despidiendo y te dejo con el final del mismo. Será hasta el próximo video. Bye bye.